Hola amigos de Vermis, estamos aquí en un nuevo episodio de Mundo Vermis con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, José Joaquín. Muy buenas tardes, amigos de Mundo Vermis. En esta ocasión vamos a hablar de un tema agrícola. Vamos a hablar del uso de suelo, cómo organizar, en el fondo, cómo mejorar siendo un agricultor pequeño, comenzando, eh, en un terreno, ¿no es cierto? Cómo administrar los espacios. Ujú. ¿Quién mejor lo puede explicar que tú? Así que te doy el paso para que comiences, Cristian. Bueno, para mí es gratificante hablar de agricultura. Para nosotros es muy lindo estar metido en la tierra, estar hablando con la gente de campo y sobre todo poder ayudarlos, entregar nuestros conocimientos, toda nuestra experiencia a lo largo de muchos años, que vaya en beneficio del agricultor o del candidato a agricultor. Hoy en día nosotros hemos estado llamando a que mucha gente participe de la vida agrícola, así que aquí le vamos entregando unos tips, algo de información que lo vaya guiando, que les sirva de guía para iniciar sus proyectos agrícolas. Partamos con la unidad básica que se habla en agricultura de superficie o estándar, que es la hectárea. Generalmente nosotros en agricultura hablamos, usted tiene 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas, todo se mide en hectáreas, ¿ya? En el área agrícola. Bueno, una hectárea es algo muy básico, pero hay que decirlo, tiene 10.000 metros cuadrados, media hectárea tiene 5.000 metros cuadrados, y esto hay que tenerlo presente antes de definir cualquier proyecto agrícola. ¿Cuánta superficie uno tiene? ¿Ya? Generalmente los proyectos de la pequeña agricultura son productores de media hectárea, un cuarto hectárea, una hectárea. Y por nuestra experiencia en los campos, hemos visto que muchas veces están mal distribuidos los cultivos, mal diseñados la hectárea o la media hectárea. Así que partamos en concreto. Tenemos que definir en la superficie que nosotros tenemos a disposición, definir dónde va a quedar. Por un lado, la siembra, dónde vamos a sembrar o plantar. Por otro lado, dónde vamos a diseñar los caminos, los lugares donde nosotros vamos a transitar diariamente para ir a trabajar la huerta o el cultivo, donde nosotros vamos a empezar a retirar la fruta o lo que sea, las hortalizas, las verduras que sea, donde nosotros vamos a transitar, cuáles van a ser las vías de acceso, las vías de salida. Eso es lo más importante tener presente al inicio de la actividad agrícola, ¿ya? Entonces, sabemos la superficie que tenemos, diseñamos los caminos. Luego de diseñar los caminos, tenemos que diseñar los lugares donde nosotros vamos a cultivar. Luego donde nosotros vamos a cultivar, tenemos que diseñar los sistemas de riego. ¿Cómo vamos a regar eso? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de agua? Generalmente tenemos 2 fuentes de agua, el agua superficial o el agua de pozo. Entonces, si tenemos agua de pozo, tenemos que definir dónde vamos a hacer nuestro pozo, si vamos a regar directamente del pozo o vamos a tener que tener un acumulador de agua para que nos ayude a intensificar o distribuir mejor el agua. Tenemos que definir dónde va a estar nuestra caseta de riego, el lugar de la fertirrigación en algunos casos. Tenemos que definir los caminos, los trazados de la vía eléctrica, donde vamos a desarrollar nuestra conexión eléctrica. Puede ser empalmes superficiales o subterráneos, donde vamos a tener nuestra bodega, la cabaña o la casa, si es que hay alguien habita ahí, un cuidador, administrador de esta superficie. Y entonces, esto que parece tan básico, que es esencial para cualquier proyecto de desarrollo agrícola, ¿ya? Definiendo los caminos, definiendo los lugares donde se va a cosechar, definiendo dónde se van a distribuir las matrices eléctricas, las acequias, acumuladores o pozos que tienen que ver con el sistema de riego. Tenemos que definir dónde van a estar las casetas, dónde se van a administrar los motores, dónde se va a electrificar con el cableado, definir dónde va a estar la bodega y la casa de la persona que administre o le toque estar allí en el campo. Esto además hay que sumarle otros aspectos que son esenciales en la distribución
de la superficie. ¿Cuál quieres tú? ¿Qué falta? ¿De la superficie? ¿Sí? ¿Puede ser el agua? ¿O O sea, ya hablé que tengo que tener El agua. pozo, tengo que El pozo. tener las vías de cañería, ya, de distribución. ¿Qué más crees tú que...? por ejemplo, las tierras? Sean tierra... No, estamos hablando de distribución, no de calidad. edificaciones, Hablé de la caseta, ¿ya? hablé de la casa, Ujú. donde va a pernoctar alguien ahí. ¿Qué nos podría faltar? Ajá. No, o sea, es que hay muchos aspectos de seguridad, por ejemplo. Ya, bueno, los límites. Tenemos que tener bien delimitado, ¿ya? Claro. Bien cercado la propiedad. Eso es importante también tener los perímetros de la propiedad. ¿Ya? Sí, a eso iba. ¿Ya? ¿Y qué más? Bien. Hace una recapitulación para que vamos Ya, habíamos hablado de los caminos primero, ¿Ya? después del cableado eléctrico. No, hablé de la... Acuérdate bien dónde vamos a cultivar. El- los lugares donde se va a cultivar. Sí, la zona de cultivo, Las zonas de cultivo, el cableado eléctrico, el agua, ¿sí? eh, y nos estaría faltando un elemento. La electricidad, Sí. ¿no es cierto? Las matrices de riego, acequias o tuberías de riego, por dónde las voy a conducir. Si van a ser subterráneas o va a haber agua superficial. ¿Ya? Después los perímetros de la propiedad, ¿ya? El área donde está la bodega, donde yo guardo los productos. ¿Y qué nos estaría faltando según tu opinión en el diseño de este campo? No ves nada más. Hay elementos que no son tan esenciales. ¿Ya? Por ejemplo, las zonas con árboles nativos, por ejemplo... Bueno, también es importante dentro del proyecto tener un área verde. ¿no un es área cierto? verde, claro. Claro, eso tiene que ver con las políticas medioambientales. ¿Ya? Eso es importante también diseñarlo. Áreas verdes, de recreación, ¿no es cierto? El casino, ya donde uno va a El almorzar. casino, Claro. Ya. Todo esto que es muy básico tiene que estar ahí presente en todo proyecto agrícola, ¿ya? Antes de iniciarlo, ¿ya? Y si ya está iniciado, tenemos que reordenarlo, ¿ya? Si faltan esos aspectos dentro de la superficie, tenemos que ir clasificándolo, todo ordenado, ¿ya? Cosa de que no tengamos capacidad ociosa, o sea, no estemos perdiendo superficie que podría ser ocupada para algo productivo orientado al cultivo o a la actividad que nosotros estamos desarrollando. Básicamente es eso en una primera instancia, ¿ya? Perfecto. Pero después viene una segunda y una tercera instancia, que son niveles en los cuales uno se puede mover para desarrollar o repotenciar más los cultivos y la actividad. Por ejemplo, en lo que yo te hablaba hace un momento atrás, antes de cámara, que poder crecer en superficie hacia arriba, ¿ya? Como un edificio estructural donde podría poner invernadero, ¿no es cierto? Podría poner cultivo hidropónico, ¿ya? Varios pisos hacia arriba, o sea, incremento mi superficie de una manera estructural, ¿ya? Y también podríamos crecer hacia abajo. Por ejemplo, hay hoy día invernaderos que se ocupan una mitad, está en el suelo, se hace un hoyo en el suelo, y la otra mitad tiene plástico arriba, ¿ya? Entonces en la parte que es subterránea se conserva mejor la humedad. Pero hay que tener cuidado también con la zona de inundación, ¿ya? Considerando el clima, los desagües. Eso es importante también considerado cómo yo oriento, si son zonas o lugares geográficos de demasiada lluvia, tengo que tener una línea o canales de desagüe para que no me inunde el terreno, ¿ya? Eso lo tengo que conocer geográficamente, lo conozco por la historia misma del lugar, y eso puede ser perjudicial para el cultivo que estoy desarrollando si no tengo las vías de evacuación en caso de intensificación de las lluvias o temporales, por ejemplo, ¿ya? Tengo que tener vías de evacuación, aguas de desagüe. Antiguamente se llamaba desagüe. Uno hacía canales, pero para las épocas donde llovía mucho, evacuaba el agua de esa manera. También esos desagües estarían orientados, por ejemplo, al acumulador de agua.
Yo lo puedo enlazar, el desagüe, el acumulador de agua, entonces me pueden servir para acumular mucha agua en la época de invierno y después ocuparlo en la época de más de verano, estival, de primavera o verano. Así vamos utilizando, reutilizando el terreno, la superficie, a un segundo nivel. ¿Ya? Y después viene un tercer nivel, ¿ya? Que es mucho más complejo y más abstracto, pero también que involucra la superficie, ¿ya? La optimización, ¿ya? Del manejo mismo de una manera mucho más tecnológica, ¿ya? ¿Cómo puedo yo ir optimizando mi manejo agrícola ocupando al máximo la tecnología? ¿Ya? Te fijas, partimos de un nivel muy básico de la superficie, después nos fuimos a un nivel un poquito más profundo, una ocupación del espacio hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado, pues, ¿no es cierto? Y el tercer nivel, que es un poco más profundo, es ya tecnológico. ¿Cómo puedo incorporar tecnología de punta a estas unidades de superficie, cosa que me optimice, por ejemplo, el riego, me interprete, por ejemplo, hay software que interpretan con sensores datos de la humedad. El mismo software te interpreta cuándo debo regar, por ejemplo, o cuándo se debe fertilizar. Y en un cuarto nivel, considerando también la naturaleza, los ciclos, la luna, el sol, ¿ya? Los ciclos también naturales, que también los podríamos incorporar a un cuarto nivel, considerando también lo tecnológico. O sea, tenemos una torta con varios pisos. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, ¿ya? Y un quinto nivel, ya mucho más abstracto, que es determinante de todo lo anterior, es el ser humano mismo, trabajando nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros ser mucho más eficientes, ya no solamente en el uso, sino que en la comercialización, ¿ya?, de nuestros productos? ¿Cómo podemos llegar a mejores clientes? ¿Te fijas? Entramos a un nivel quinto ya. ¿Ya? Y todo eso tenemos que considerar, además que tenemos que tener un buen asesoramiento, lo que habíamos hablado antes de cámara, en tema tributario. Tributario tenemos que tener un buen contador, porque hoy día la legislación, generalmente van apareciendo reformas tributarias permanentemente, se están haciendo, que son bien restrictivas y punitivas a la vez, que si alguien la infringe, aunque sea ignorancia o no, la ley es la ley, y las sanciones son las sanciones, y son lapidarias, pueden matar todo el cultivo. Entonces tenemos que seleccionar un buen contador y un abogado para que vea el marco jurídico propio de nuestra constitución, o como persona natural o como empresa. Aquí enlazamos el proyecto completo agrícola, ¿ya? Paso por paso, niveles por niveles. De hecho, cuando tú estabas diciendo esto último, yo me estaba acordando mucha gente que he conocido que tiene uno de estos problemas y que o lo ha llevado a no avanzar, o los tiene con muchos problemas. Por ejemplo, gente que no inscribió sus instalaciones y no sé, los han multado. Gente que no lleva bien en tema de impuestos, los paga tarde, los multan también. ¿En qué nivel has visto tú al agricultor chileno? ¿O en qué nivel está Chile ahora dentro de este escalafón, digamos, en una gran masa? ¿O es por sectores? O hablemos, si quieres, del agricultor chico o el mediano. Mira, yo he visto de todo, absolutamente de todo. Pero en promedio sí el nivel es un nivel muy básico, ya, de subsistencia. He visto una agricultura de subsistencia en nivel primario, primer nivel, ¿ya? Algunos pasan al segundo nivel, ya el tercer nivel ya son muy, muy pocos. Ya un quinto nivel es prácticamente impensado en esas unidades de terreno, ¿ya? Y lo que nosotros queremos hacer es llevar a esas unidades de terreno a algo óptimo, que sean altamente eficientes, que le entreguen al agricultor beneficios espirituales, él se sienta valorado por lo que está haciendo, pero también materiales, que reciba una legítima recompensa a su labor de trabajo, con una buena venta, con una solvencia económica que le permita subsistir en lo que está haciendo. Y ahí ya tendríamos que estar en el tercer, cuarto, quinto nivel. Y para eso este video y esta conversación,
para entender o que el agricultor entienda que existen niveles con las mismas unidades de superficie, niveles para desarrollar en lo que está haciendo. O sea, él se puede perfeccionar permanentemente y puede crecer permanentemente en lo que ya hace o lo que sabe hacer o lo que está por hacer, ir escalando ya paulatinamente en los niveles. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que mostrarle son esos niveles, lo que acabamos de expresar, punto por punto. Diseño de superficie, distribución de la superficie, no tener capacidad ociosa, mejorar en infraestructura, mejorar en metros cuadrados hacia abajo, hacia arriba. Eso aumenta la productividad notablemente. Si tú creces hacia arriba en una superficie, lo podrás ver, por ejemplo, en invernaderos. O sea, hay invernaderos que te producen mucho. Y esos invernaderos, en pequeños espacios, le incorporan climatización, ¿no? Software, o sea, inteligencia artificial, que interprete datos, sensores, y te van a producir una cantidad enorme de kilos de lo que sea. Pueden ser lechugas, tomates, pepinos, zanahoria, lo que sea. En cantidad enorme, porque te va a optimizar las temperaturas, te va a orientar todo al buen uso eficiente del desarrollo de la planta. Entonces, ¿se puede crecer en esto? Se puede crecer. ¿El desafío es grande? Por supuesto que el desafío es grande. Y para eso estamos acá, para tener grandes desafíos. ¿Lo podemos hacer? Lo pueden hacer. ¿Lo puede hacer cualquier agricultor? Lo puede hacer cualquier agricultor si recibe la instrucción necesaria. Esta estratificación por niveles. Y tiene la voluntad de querer hacerlo. El hecho de querer hacerlo. De querer profesionalizar su actividad. Ser un profesional de su actividad. Siempre nosotros en el Instagram decimos, la mejor gente debe estar en nuestros campos. ¿Por qué es la mejor gente? Porque el campo requiere una virtud o muchas virtudes para poder soportar, por ejemplo, los problemas climáticos, los problemas de robo, los problemas de plagas, de enfermedades. No cualquiera está dispuesto a perder el trabajo permanente que hace durante meses a causa de una plaga, por ejemplo, o de una helada o de una lluvia. Son gente con tesón, gente con una voluntad firme, ¿ya? Una virilidad al enfrentar lo adverso, una resiliencia también de saberse reinventar una vez que tiene un evento que no le es favorable. Entonces, la mejor gente, es decir, la gente con más virtudes, debe estar en los campos, porque esa gente es la que se necesita en los campos para poder desarrollarlo. Y nosotros como Vermis, como empresa, lo que estamos haciendo es llegar al corazón del agricultor chileno pequeño para que se desarrolle en esas unidades que sí tienen potencialidad, que sí tienen crecimiento, que sí pueden alcanzar otros niveles en los cuales ellos están acostumbrados. Es como, por ejemplo, en un equipo de fútbol amateur, están acostumbrados a jugar a un ritmo y le subimos la escala de ejercicio, le subimos el grado de competencia y ese equipo amateur va a estar obligado después a jugar ya en ligas mayores, porque va a tener un entrenamiento especial, una alimentación especial, una preparación física especial que lo hará tener lo suficientemente base como para poder desarrollarse en un nivel superior. Perfecto. Bueno, y ya para ir terminando, no sé ¿Sí? si... Pregunta, anda haciendo la... Mira, veamos las posibles preguntas. Imagínate tú que tú me estás escuchando, me estás mirando y que tú has vivido toda la vida de la agricultura o eres joven y quieres hacer un proyecto agrícola y viene alguien y te empieza a hablar de esto, de los niveles, del ordenamiento que deben tener la superficie y los niveles que uno puede ir escalando en esa misma superficie, en esa misma actividad, pero debe ir subiendo en escala. Sí, mira, aquí caben dos aspectos importantes. Lo primero es lo que le surge, yo creo, a un agricultor que tiene esta superficie. Uh-huh. Que probablemente lo vea como no factible, porque pensemos, oye, ¿qué se necesita? No tienen diseño, no tienen ingenieros contratados, no pueden contratar a nadie, Uh-huh. generalmente. No tienen los medios
para, digamos, implementar de algo organizado a gran escala quizás. ¿Ya? Ya. O sea, hay una barrera, ¿no es cierto? Que la primera barrera que me está planteando José Joaquín, psicológica. ¿Sí? Y real también, porque en el fondo está solo, el agricultor está solo, ¿no es cierto? Está solo y además psicológicamente dice, oye, yo estoy solo y este señor me está planteando niveles. Por eso te digo, porque a un ingeniero, todo lo que tú estás planteando quizás le cabe muy fácil, porque claro, se hace un proyecto, se diseña, se tienen los fondos Uh-huh. y se implementa, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de gente que tiene otro nivel que es mucho más valorable, como tú lo decías, Uh-huh. que es un conocimiento de lo Práctico, práctico, de la sabiduría tradicional agrícola, ¿no es cierto? Que está acostumbrado a la tierra, a labrar la tierra, ¿ya? Ujú. A sembrarla, esperar la cosecha y a vender sus frutos. ¿Ya? Y en ese sentido tiene una ventaja, Sí, pero sabe hacerla. ¿cómo la aprovecha? ¿Cómo puede? ¿Qué se necesita? Primero, identificar que puede mejorar. ¿Ya? Segundo, que los obstáculos en la vida son para pasarlo, no para atemorizarse frente al obstáculo. ¿Ya? Todas las barreras que uno vaya teniendo en la vida son barreras que tenemos que estar dispuestos a pasarlas. ¿Ya? Y pensarlo cómo hacerlo. Y para eso tenemos la inteligencia o la ayuda de los demás. En este caso, nosotros, como Vermi, hemos nacido como una ayuda para la agricultura. ¿Ya? Estamos prestándole servicio al agricultor. Estamos entregando nuestros conocimientos al agricultor. Por lo tanto, ya tienen una ayuda. Información que le estamos entregando, antes no la tenía el agricultor. ¿Ya? Lo más básico, ordenar mejor su superficie. Yo he oído agricultores que tienen muchas veces una parte sembrado, caminos, por ejemplo, muy anchos, muchos caminos, y reducen su superficie de siembra porque gran porcentaje del terreno lo comen los caminos. ¿Para qué vas a tener caminos muy anchos si tienes superficie pequeña? Primera pregunta. ¿Cuántos metros cuadrados recuperables para poder sembrar tienes si optimizas eso? Tú me dirás, oye, pero eso un ingeniero lo puede saber o lo sabe. Muchas veces un ingeniero lo puede saber y lo sabe, pero no lo dice. No lo orienta. No se da el tiempo de ir al terreno, ver los potenciales que tiene el terreno. Y lo primero que hacemos nosotros, le decimos, oye, por favor, señor agricultor, siéntese un día, siéntese a mirar su terreno y vea qué potencial productivo tiene. Cuánta superficie real está ocupando de ese terreno y cuánta superficie real no está ocupando ese terreno. Y se va a dar cuenta que va a poder crecer por ese solo hecho algo importante. Ponle tú que podrá crecer un 10%, 15%, pero un 15% que antes no tenía, o un 10% que antes no tenía. Por lo tanto, si tú lo llevamos a números o a cifras, si tú creces un 10%, el próximo año ya ganaste un 10% más. Pero si lo llevas a 2 años, ganaste un 20%. Y si lo llevas a 3 años, ganaste un 30% de lo que ya venías haciendo. Por un solo concepto. Eficiencia en el uso de tu superficie. Pero si eso yo lo llevo a una tecnologización, ¿ya? Muchos cultivos no están tecnologizados, donde administre bien el agua, donde yo administre bien los nutrientes, y entonces ya la eficiencia va mejorando. Y si mejoro la eficiencia en riego, la eficiencia nutricional, aumento significativamente también la cantidad de frutos. Si aumento la cantidad de frutos, aumento el rendimiento. Si aumento el rendimiento, aumento la eficiencia económica del predio por cuanto estoy vendiendo más productos, por lo tanto estoy ganando más. Estoy ganando más, ¿por qué? Por aumento de producto, estoy ganando más también porque gané superficie de productiva. ¿Lo vas entendiendo? Son pequeños detalles que marcan las diferencias. Hay un viejo dicho que dice que el detalle hace el maestro. ¿Ya? En los pequeños detalles se ve al buen maestro. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es que el campesino, el hombre de campo, la agricultura familiar campesina, sea un hombre más detallista, o que nosotros le brindemos ese apoyo. Entonces, hoy que los futuros agrónomos, ingenieros agrónomos o técnicos agrícolas
tengan bien incorporados estos conceptos de eficiencia del uso de suelo y eficiencia en la distribución también de ese uso, y transmitan esta información a los agricultores, o ellos mismos que sean agricultores que lo ocupen esto. ¿Te fijas? Son cambios que se van dando paulatinamente, pero que son mejoras significativas. Y por eso este diálogo. Imagínate, tenemos hoy día estos medios, esta información, que este video lo puede ver una persona que está por iniciar un proyecto agrícola o que ya lo lleva haciendo durante muchos años, pero que no se había dado cuenta de que, por ejemplo, en su superficie podía mejorar significativamente en estos grados: primer grado, segundo grado, distribución del terreno, vías de acceso, vías de evacuación del terreno, mejoramiento, distribución de cañería, incorporación de tecnología, etcétera, etcétera. O poder crecer, por ejemplo, hacia arriba, hacer unas estructuras, partiendo de estructuras precarias, un invernadero en un piso, en un segundo nivel, otro que esté al frente, un tercer nivel, o hacia abajo, ocupando espacios que no pensábamos ocupar, los pudimos ocupar, o tragaluz hacia abajo que lleve la luz, que pueda tener invernadero, que es donde produzcan papas, lechugas, tomates, y donde no se pensaba cultivar, pero con la imaginación, la creatividad, ¿ya? Y este lenguaje que a veces es abstracto, teórico, abstracto y práctico a la vez. Es un juego. O sea, juguemos y estimulemos la imaginación, ¿ya? Perfecto, o sea, más que lo que uno ve siempre, más que quedarse todos los años esperando hacer lo mismo y, no sé, echarle la culpa al clima, que sí es un problema, pero... O sea, evidentemente hay el agricultor, el que hace agricultura tiene muchos factores en contra. Sí. Y hay que minimizar o mitigar esos factores. Y una manera es incorporando tecnología, otra siendo más eficiente, otra sabiendo lo que se debe hacer. Muchos agricultores saben sembrar, saben melgar, saben arar, ¿no es cierto? Sabe esperar la cosecha y sabe vender sus productos. Pero no sale de eso. No, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Entonces, es lo que uno ve afuera. Claro. Y adentro también. Entonces, no sale de eso. ¿Se puede salir de eso? Se puede salir de eso. Con buena voluntad, se puede salir con buena voluntad. ¿Cómo se sale? Identificando los niveles en los cuales uno se puede perfeccionar o superar. Súper. Bueno, y el otro aspecto, que yo te había planteado dos aspectos, es que con esto también de la superficie tocamos también a otro tipo de personas, quizás, que pueden estar viendo esto, que es aquel que llega al campo recién, ¿no es cierto? Está lleno de gente que, no sé, apuesta muchas veces ciegamente o por experiencias ajenas al campo. Y no sabe cómo hacerlo. Pero piensa en estos niveles de mejoramiento que van por piso. Piensa lo que ocurre en algunas partes de Europa. Te pongo el caso de Francia. En Francia, por ejemplo, hay lugares donde los agricultores venden los productos directamente en los campos al cliente final. Viene gente de la urbe francesa, ¿no es cierto? Y van a cosechar lechuga a esos campos y se ahorran el costo de mano de obra. ¿Ya? Estamos hablando de un concepto europeo, no lo tenemos acá nosotros, ¿no es cierto? Pero sí se pueden hacer un poco de mixtura, cosas mixtas entre pequeñas comunidades, o por ejemplo pueden ir a comprar directamente hogares de ancianos, o por ejemplo la Junta Nacional de Abastecimiento, la JUNAEP, por ejemplo, puede ir a comprar a pequeños campesinos. Existen numerosas instituciones, ¿ya? Clubes deportivos que hagan convenio con cooperativas, pueden formar pequeñas cooperativas de agricultores donde lleguen directamente al cliente final y te salte un poco la línea de personas intermediarias, las manos que van quitando los recursos y van encareciendo los costos. Entonces, la imaginación da para mucho. Las gestiones se pueden hacer paulatinamente, de a poco. Esta sinergia, acoplamiento entre un pequeño agricultor y otro, o esta articulación se puede ir logrando con buena voluntad, con ganas de querer hacerlo, con gente que sí quiere hacer esto. Las hay, pero hay que buscarlas. ¿Ya? Hay que buscarlas. Entonces, una pequeña superficie puede dar para mucho. Para mucho.
una granja ecológica, por ejemplo, que reciba colegios, que reciba universidades, que esté destinada a la ecología, por darte un ejemplo. Un centro donde te enseñen a cultivar. Los niños vayan a aprender a cómo plantar lechuga, cómo plantar tomate. eh, Son cosas que dan un poco un delta, un valor agregado a lo que se va haciendo y se obtienen recursos de donde no se pensaba que se podían obtener. ¿Te fijas? Entonces, se pueden hacer cosas. ¿Se quieren hacer cosas? Bueno, eso es lo que tenemos que conversarlo. Y por eso son estos programas. Mucha gente lo va a hacer, mucha gente lo estará por pensar y otros simplemente no lo harán. Siempre en una actividad, gente que se va quedando por el camino, otra va avanzando y van llegando nuevos. En este sentido, la agricultura no está ajeno a lo dinámico del mundo. El mundo es dinámico, es cambiante, va cambiando permanentemente y se van generando nuevas visiones, modas, estrategias, van surgiendo y se van acoplando. Y esa cosmovisión o visión de mundo o moda que pueda pasar en agricultura se va a ver reflejado en ese país o en esa localidad muy notoriamente. Así que siempre hay gente que toma la semilla y la siembra. Nosotros hoy día estamos sembrando esta semilla. Y va a haber gente que la va a sembrar y otra gente la va a cosechar. Estas ideas que estamos planteando de eficiencia, del uso de la superficie, de desarrollo del agricultor pequeño, mucha gente lo va a desarrollar, otra la va a tomar o la va a cosechar. Es algo que se va a ir dando en el tiempo. Así que el desafío grande, están llamados toda la juventud, están llamados todos los hombres del campo. ¿Se puede? Se puede. ¿Se quiere? Veamos, ¿están las ganas de querer hacerlo? Tratemos de hacerlo, intentémoslo. Los grandes países, las grandes potencias lo hacen. Chile tiene un clima privilegiado. Tenemos una regulación térmica del mar con la cordillera excepcional, climas únicos en el mundo. Y eso nos da una ventaja significativa sobre muchísimos otros países, incluso en temas de plaga. Tenemos mucho menos plaga que otros países. Esta ventaja natural tenemos que potenciarla intelectualmente. Con nuestra inteligencia tenemos que potenciarla. Y esa ventaja tenemos que duplicarla, triplicarla con nuestro desarrollo intelectual. Y poner la mejor gente al desarrollo agrícola. ¿No? Que eso no significa una agricultura de puro laboratorio. Significa una agricultura intelectual, pensante, reflexiva y analítica in situ, en los terrenos. Ese es el desafío. Lo que querrán hacer, va a haber gente que sí lo va a querer hacer. Gente que va a perfeccionar lo que nosotros estamos planteando y lo va a hacer mucho mejor. Yo te planteaba y siempre planteaba el caso, nosotros desarrollamos y hemos utilizado la endoterapia durante muchos años. La técnica no la inventamos nosotros, viene de siglos atrás la endoterapia. Sin embargo, nosotros teníamos ciertas técnicas de endoterapia y hubo uno de nuestros productores que la perfeccionó y la desarrolló de una manera mucho más eficiente de la que la podíamos desarrollar nosotros. Eso quiere decir que sobre nuestras bases van a haber otros que van a desarrollar mucho más lo que nosotros estamos planteando. Y otros no. Siempre es así. Ese es el desafío, ese es el llamado y lo llamamos a todos los jóvenes a que vuelvan al campo, que desarrollen sus proyectos, que sí se puede, que lo más bonito es estar en la tierra, es producir los alimentos, porque los alimentos es la base de la sociedad. Sin los alimentos, todo lo demás no funciona. Ningún estado funciona, ningún país, si no tenemos una base alimenticia. Yo pongo siempre el ejemplo de Julio César, cuando se lanzaba a las conquistas, siempre tenía una legión. O sea, una legión son 5.000 hombres. Lo tenía para conseguir los alimentos y distribuirlos. 5.000 hombres, una legión completa, estaba a cargo de la distribución y obtención de los alimentos.
porque si no, todo lo demás de ese ejército desaparecía. Algo tan básico, tan simple, pero tan esencial, tan esencial. Sin lo cual, ninguna sociedad sana, ninguna sociedad que quiera proyectarse a futuro, puede prescindir. Eso. Perfecto, bueno, vamos por finalizado este capítulo. ¿Sí? Me parece muy interesante. Yo creo que el tema se cierra, pero también se abre para el futuro porque finalmente queda todo para la creatividad, para la potencialidad que tenemos nosotros y el amor que le pongamos también a lo que hacemos. Así que te doy las gracias, Cristian, y vamos cerrando este capítulo de Mundo Vermis. Muchas gracias, José Joaquín. Muchas gracias a todos por seguirnos. Y éxito, tengan fe, esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor, que podamos tener mejor futuro si unimos los corazones y los elevamos a Dios y elevamos nuestro esfuerzo y nuestra perseverancia hacia lo mejor del hombre.